Si esto que parece tan sencillo no fue practicado nunca por la raza humana, ¿por qué será? Bueno, es muy claro por lo que dijimos antes. El hombre nunca entendió este propósito. Por lo tanto, nunca respondió. El hombre nunca entendió el verdadero propósito de su vida. Hasta hoy en día, millones de personas piensan que el propósito de la vida es experimentar placeres carnales. Millones de personas en la calle, ustedes pueden verlo. Sexo, alcohol, droga, comida, ¿sí? Todo placeres carnales. El hombre nunca entendió, lamentablemente, el verdadero propósito de su existencia. Y que la carne, tarde o temprano, se va a perder, pero su espíritu va a quedar. Quiere decir entonces que el hombre nunca cumplió con su responsabilidad. Nunca desarrolló, nunca cultivó su habilidad de responder. Y la habilidad de responder, ¿cómo comienza? Comienza entendiendo el propósito. Ahí es donde desarrollamos nuestra habilidad para responder, entendiendo el verdadero propósito. Entonces, en la medida que nosotros respondamos, Dios nos va a dar. Hay un dar y recibir entre Dios y nosotros. Si nosotros observamos, por ejemplo, un artista, ¿sí? Un artista tiene en su interior conceptos claros de lo que es la belleza, de lo que es la armonía, ¿sí? De lo que es el amor, lo que es la alegría. Pero él quiere plasmar estas cosas en su obra. Él sabe que él tiene eso en su interior, pero solamente puede experimentar alegría cuando lo ve plasmado en su obra. Cuando su obra realmente refleja lo que él quería ver reflejado, entonces él experimenta alegría. Quiere decir que el propósito que él tenía era experimentar alegría. Pero solamente la experimentó cuando se vio reflejado en su obra. Del mismo modo, entonces, Dios, que tiene todas estas cosas en su interior, Él quiere plasmar estas cosas en su objeto. Por eso creó al hombre a imagen y semejanza suya. La esencia principal de Dios, ya dijimos que Dios tiene carácter interno, forma externa, positivo y negativo. ¿Verdad? Pero la esencia principal de Dios es el corazón. ¿Qué es el corazón? El principio divino define corazón como el impulso natural que tiene el sujeto de unirse con su objeto. ¿Se entiende? O lo que es lo mismo, el impulso natural que tiene el objeto de unirse con el sujeto. Entonces, esta característica, corazón, ¿es esencial o no? Sí, es absolutamente esencial porque no hay nada que no tenga el impulso de unirse con su complemento. Todo en el universo fue creado para existir basado en esta realidad de sujeto y objeto. Por lo tanto, entonces, todo fue creado con el impulso de unirse con su complemento. Quiere decir que todo fue creado con corazón. ¿Se entiende? La esencia principal de Dios es el corazón. O sea, la necesidad que Él tiene de verse respondido por un objeto. Y por eso creó. Por eso creó. Lo principal para Dios era este objeto. Y piensen ustedes que por este objeto Dios creó todo el universo. Porque en realidad una vez que Dios tuvo el concepto claro de cómo iba a ser el hombre, entonces Él creó el medio ambiente primero para que ese objeto pudiera existir. Por eso creó el aire, por eso creó las tierras, y por eso creó el reino mineral y el reino vegetal, y las plantas, los animales, el sol, la luna, las estrellas. Todo lo creó como medio ambiente pensando solamente en este objeto en realidad. Quiere decir que Él tenía muy en claro desde el principio la necesidad de este objeto. Quiere decir que Él tenía este impulso de unirse con este objeto. Antes de que Él existiera, tenía el impulso de unirse con este objeto. Eso es corazón. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y es muy importante que entendamos qué esto significa. Porque si no lo entendemos, nunca vamos a recuperar nuestra verdadera identidad. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Porque a veces uno piensa, bueno, pero Dios tiene la imagen de quién, porque todos nosotros somos diferentes. Tendrá la imagen de él o de él, porque somos diferentes, ¿no? Cada persona es diferente. Bueno, obviamente, decir que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios significa aquellas cosas en las que somos todos iguales.
Hay algo en lo que todos somos iguales. No significa imagen y semejanza en cuanto a nuestro rostro o nuestra apariencia externa. Todos somos iguales en esto, dijimos. Todos, todo ser humano. Los del pasado, los del presente, los del futuro serán igual. Todo ser humano es igual en esto. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Que tenemos un corazón que quiere experimentar esto. Y que para experimentar eso necesitamos la respuesta de un objeto. En ese sentido fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros olvidemos un poco ese concepto extraño de un Dios sentado en su trono, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, ¿sí? Que no tiene nada que ver con las debilidades humanas, ¿sí? Y que entonces nosotros estamos tan lejos que somos casi como gusanos al lado de Dios. No tenemos nada que ver con Dios, Él está allá. Entonces a veces uno piensa, bueno, ¿le interesará a Dios mis pequeños problemas? ¿Le interesará a Dios mis angustias? ¿Le interesará a Dios que mi corazón esté triste? Pero cuando nosotros llegamos a entender que en realidad Dios tiene esa misma clase de corazón, que todas nuestras angustias son sus angustias, que Él también en realidad necesita la respuesta de un objeto igual que nosotros, y que cuando nosotros nos rechazan y el objeto no nos responde, sentimos depresión, angustia, tristeza, a Él también. Porque ¿por qué ustedes cuando alguien los rechaza, o cuando ustedes aman a alguien y no les contesta, no les responde, sienten pena? ¿Quién puso esa clase de corazón? ¿Por qué somos todos iguales? ¿Entienden? Porque Dios es así. Entonces, con esa clase de entendimiento hay mucha más claridad entre Dios y nosotros. Entonces, del mismo modo, no es difícil entrar en esta acción de dar y recibir con Dios. No es difícil. Es exactamente igual que lo que yo dije con una persona. Tenemos que empezar a encontrar un propósito, algo que yo pueda sentir claramente que es lo que Dios quiere. Entonces, del mismo modo, naturalmente, Él entra en esta acción. ¿Sí? Dios tiene un corazón igual que el nuestro, o nosotros tenemos un corazón igual que el de Él. Bueno, entonces acá llegamos a una conclusión básica. Vamos a demostrar entonces bíblicamente que realmente Dios creó al hombre para hacer esta clase de objeto. Dios, en la posición de sujeto, creó al hombre en la posición de ser su objeto, para que el hombre refleje las características de Dios. Y a partir de eso, entonces, Dios naturalmente puede experimentar alegría. Si nosotros leemos en la Biblia, vemos que en el principio, en Génesis, capítulo 1, versículo 28, dice, y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, creced y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves de los cielos, y en todo animal que serpea sobre la tierra. En Génesis 1:28 nos muestra claramente que en realidad Dios quería verse reflejado en el hombre, y le dio al hombre entonces 3 bendiciones. Las 3 bendiciones. Primero, Dios le pidió al hombre crecer. El hombre tenía que llegar a crecer, o fructificar, que es lo mismo. Una semilla llega a dar sus frutos, se multiplican otros frutos cuando se convierte en una planta madura. Cuando está en nivel de semilla, no puede multiplicarse, pero cuando ya es una planta madura, entonces sí, puede multiplicarse. Quiere decir que fructificar significa crecer. Obviamente, Dios no le dijo al hombre que crezca físicamente. No se refería a eso, porque el hombre crece físicamente en forma natural, por las leyes de la naturaleza. Este crecimiento significaba el desarrollo de su carácter. El hombre tenía que llegar a tener un carácter divino.
Carácter divino significa el mismo carácter que Dios, un carácter celestial. Pero primero tenemos que definir qué significa tener carácter. Dios quería verse reflejado en el hombre. En la primera bendición, Dios quería ver reflejado carácter interno y forma externa. Dios tiene carácter interno y forma externa. Por esa razón, Dios creó al hombre con un carácter interno, que es su mente, y una forma externa, que es su cuerpo. La primera bendición significa el desarrollo del carácter del hombre. El hombre tiene que ser capaz de conectar su mente con Dios. Y conectar su mente con Dios significa entender emocional e intelectualmente las leyes y los principios del universo. Entender el verdadero propósito de Dios. En la Biblia dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, que el hombre es el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. El Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. Entonces, veamos acá. Una persona de carácter significa una persona que tiene su mente conectada con un propósito claro. No puede ser, dijimos antes, una persona de carácter si la persona no sabe lo que quiere. Una persona que no conoce los principios del universo. Una persona que no tiene principios claros para su conducta o disciplina concreta, que no tiene principios morales para conducirse en la vida, no puede ser una persona de carácter. Quiere decir que una persona de carácter es aquel que entiende perfectamente la clase de principios y de propósito por el cual él fue creado. Pero también una persona de carácter es aquel que puede dominar su cuerpo físico. Dijimos, en la relación de sujeto y objeto, que el sujeto puede estar conectado con un propósito, pero a menos que el objeto también se una con ese propósito no llega a realizarse, ¿verdad? Quiere decir entonces que en la relación de mente y cuerpo no es suficiente con que yo sepa lo que quiero, que si bien es indispensable, también es necesario que mi cuerpo se una al mismo propósito para llegar a concretar un resultado. En pocas palabras, ¿cuántas veces ustedes en su vida han tenido el propósito de realizar algo, ¿no? Por ejemplo, digamos que quieren aprender a hablar inglés. Entonces un día ustedes dicen, bueno, yo tengo que hacer un esfuerzo, tengo que hacer un sacrificio. Ya por lo menos tienen una batalla ganada, que tienen su mente conectada a un propósito, ya saben lo que quieren, ¿sí? Pero como también tienen que trabajar, entonces dicen, bueno, voy a levantarme 1 hora antes todos los días, me voy a levantar a las 5 de la mañana, por ejemplo, para estudiar 1 hora de inglés. Y a la mañana siguiente, cuando suena el despertador, ¿no?, se dan cuenta que es muy difícil cumplir con eso. Ya olvidan el propósito que tenían la noche anterior cuando pusieron la alarma, ¿no? Y entonces no se levantan. ¿Se va a concretar el deseo que tenían? Una persona de carácter no es solamente una persona que sabe lo que quiere, sino una persona que puede dominar su cuerpo, tiene control sobre su cuerpo, tiene la habilidad de hacer que su cuerpo se conecte con ese propósito también. Esa clase de persona es una persona ideal. Un hombre ideal es un hombre de carácter ideal, pero un hombre de carácter ideal es aquel que tiene muy en claro el propósito de su existencia, tiene su mente conectada con Dios mismo. ¿Sí? Una persona que llegó a desarrollar este tipo de carácter en forma perfecta se convierte en este tipo de objeto. Yo quiero enseñar ahora, y durante este seminario más y más, las similitudes que existen entre Dios y nosotros. Porque a medida que entendamos eso, vamos a poder relacionarnos más libremente con Dios. Es muy difícil cumplir con el primer mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas si no entendemos a Dios. Si Dios sigue siendo una fuerza total y absolutamente desconocida para el hombre, es muy difícil. Es muy difícil vivir una vida religiosa y es muy difícil sentir a Dios cerca. Díganme la verdad. ¿Es verdad que para ustedes durante muchos años Dios
fue un Dios desconocido? Creían a lo mejor en la existencia de Dios, pero no podían explicarlo, no podían entenderlo, no sabían dónde estaba, no sabían cómo existía, no sabían ni siquiera qué es lo que Él quería. Pero por otro lado sienten la responsabilidad y la necesidad de creer en ese Dios. Casi tienen temor de no creer en Dios. Y había una especie de compromiso. Pero en la medida que nosotros podamos entender cómo es Dios, qué clase de Dios es, y sentir en realidad que es tan familiar, es familiar, es tan familiar y tan parecido a lo que yo conozco, que en poco tiempo empiezo a tomar conciencia que en realidad Él es exactamente igual que yo. Es verdad, Dios es igual que nosotros. Fíjense, ¿con qué clase de objeto que debemos relacionarnos nosotros? Dijimos que la búsqueda de este objeto es indispensable. Si no entienden esto, nunca van a crecer espiritualmente. Porque uno crece a medida que va enriqueciendo los objetos con los que se relaciona. Eso es crecimiento, así como crece el corazón. No se puede desarrollar la capacidad de amar a menos que la practiquemos, al igual que cualquier otra disciplina. Las disciplinas no se perfeccionan a menos que las usemos constantemente. ¿Se entiende bien? No se puede perfeccionar una disciplina a menos que la utilicemos constantemente. Y a medida que la practiquemos, nos empezamos a convertir en maestros de esa disciplina. Quiere decir que cuanto más objetos tengamos en nuestra vida, más grande es nuestro corazón, porque va creciendo de ese modo. Y el amor que somos capaces de experimentar también se va multiplicando a medida que lo practicamos. Bueno, entonces tenemos que ser maestros en el entendimiento de cómo hacer que un objeto me responda. Pero para eso yo tengo que entender qué clase de objetos está buscando el hombre. Por ejemplo, si a ustedes le dan a elegir, ¿qué prefieren, un anillo de lata o un anillo de oro? ¿Qué prefieren? ¿De oro? ¿Por qué? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué ustedes le dan más valor al oro que a la lata? ¿Quién me puede decir? El oro tiene como más durabilidad en el tiempo. Claro, algunas personas pueden decir, por ejemplo, bueno, el oro es más brillante. No, hoy en día se puede fabricar tranquilamente anillos de fantasía que son muy brillantes también. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, el oro es más caro. Bueno, sería cuestión de cobrarle más caro el anillo de lata. Debe haber alguna razón más profunda. Y sí, es como dijo él. El oro se puede ver, el anillo de lata se puede ver tan bonito como el del oro en realidad. Pero hoy, mañana no sabemos. Mañana se oxida, se corroe, se pone oscuro, pero el anillo de oro no. El anillo de oro yo lo puedo poner en un día seco, en un día húmedo, en un día de calor, en un día de frío, en un día de lluvia, lo que fuera, siempre se va a ver como oro. O sea que es incambiable. Ahí nos da un dato de qué es lo que el hombre está buscando. Nosotros buscamos relacionarnos con objetos lo más incambiables posibles. ¿Sí? Por ejemplo, imagínense una persona que diga, a mí me gusta esta persona, me encanta, me llevo tan bien con él porque es tan falso, es tan mentiroso. ¿Conocen a alguien que diga eso? No, ¿no? A nadie le gusta relacionarse con una persona falsa, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra. Hoy dice que sí, mañana dice que no. Hoy me dice la verdad, mañana me miente. ¿Le gusta una persona así? ¿Se casarían con alguien así? ¿Sería su mejor amigo alguien así? ¿Por qué no? Porque estamos muy en claro que buscamos objetos incambiables, igual que el oro. Al hombre le gusta el oro porque así como se ve hoy, así se verá mañana. Y a mí me gusta un amigo que así como me responde hoy, así me responderá mañana. En las buenas y en las malas, ¿sí o no? ¿De dónde salió esa naturaleza? ¿Cómo sé yo que ustedes son así? Porque es una ley universal, la respuesta de un objeto verdadero. Y ahí podemos aprender algo de relaciones humanas. Porque aprender algo, y fíjense el mensaje que les voy a dar ahora, aprender algo de las relaciones humanas es aprender algo en la relación con Dios. Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Acá ustedes tienen que aprender en este seminario mucho acerca de relaciones humanas. Porque si no aprenden de relaciones humanas, no van a aprender nada de religión. Es mentira que estarían aprendiendo de religión. Aprendamos algo de las relaciones. ¿Qué es lo que nos pasa con la gente? Imagínense que ustedes tienen un carro, un auto, y salen a la ruta y empiezan a andar a 80 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, 150 kilómetros por hora, y de pronto quieren parar y aprietan el freno y no anda. ¿Sí? Lindo susto se van a llevar, ¿no? Y ahí, bueno, piensan que se van a matar y de algún modo, ¿no? Apagan el motor, no sé, de algún modo logran parar el carro.
y se bajan. ¿Se subirían de nuevo? No, ¿no es cierto? Porque es un objeto que no me responde cuando yo quiero. Ahora digamos que alguien lo prueba y dice, no, pero anda bien este auto, mira, ahora anda bien el freno. Sí, pero hace un rato no andaba, quiere decir que hay veces que anda y veces que no anda. ¿Se subirían de nuevo? No. ¿A ustedes les alcanza tener un auto que el 80% anden bien los frenos? No, tiene que ser el 100%. Bueno, lo mismo buscamos con las personas. Cuando una persona nos traiciona y lastima nuestro corazón, ¿lo podemos amar exactamente igual que antes? No, ya yo no sé, es esa persona traicionera, ¿no? Pues ya es difícil relacionarse. Estamos buscando objetos verdaderos. Pero cuidado, porque los otros también están buscando esta clase de objetos verdaderos. Si nosotros somos falsos, si nosotros no somos personas de carácter que practican un principio y una disciplina absoluta, nos vamos a quedar solos. Así como esta persona toma este carro y lo deja de un lado, prefiere comprarse otro, así pueden hacer los otros con nosotros también. ¿Sí? No, yo con este no. Y si hay unas cuantas personas que pueden hacer eso con nosotros, terminamos solos. Y si terminamos solos, terminamos en el infierno. Porque el infierno es la soledad. ¿Sí? Si dijimos que la compañía, la respuesta de un objeto es alegría, belleza, amor, armonía, la falta de respuesta de objetos es todo lo contrario. Es tristeza, angustia, conflicto. Es el infierno. Sin embargo, tampoco cuidamos a veces nuestras relaciones. Tampoco las cuidamos. No sabemos nada de relaciones humanas. Y por eso no sabemos nada de Dios. Porque al no comprender el corazón humano, no comprendemos el corazón de Dios. Dios estaba buscando un objeto absoluto. Por eso le dio la primera bendición al hombre. Esta primera bendición iba a convertir al hombre en un objeto de carácter absoluto, con principios claros, principios absolutos, con disciplina. Entonces Dios podía volcarse sobre este hombre totalmente. Cuando ustedes tienen un carro 0 kilómetros, ustedes saben que se pueden subir y darle tranquilo, ¿sí? Porque 0 kilómetros es verdadero, va a responder. Entonces se suben y más le dan porque saben que va a responder. Dios le va a dar más en la medida que ustedes puedan responder como hombres de carácter verdadero. Dios no tiene ningún problema en bendecir a las personas. Él podría bendecirlos con mucha abundancia. Pero si la persona no tiene carácter, no tiene disciplina, no tiene principios, cuanto más Dios lo bendice, más daño le hace. ¿Sí? Le regala a ustedes $1.000.000 y enseguida van a salir la prostitución, la droga, el alcohol, etcétera, etcétera. Entonces Dios no hace eso. Yo no me voy a subir a un carro y darle todo, no le voy a imprimir toda la energía que puedo, sabiendo que a lo mejor después no frena. Pero si sé que frena, no hay problema. Entonces Dios está dispuesto a bendecir a la persona, pero primero la persona tiene que convertirse en un hombre de carácter. Por eso la primera bendición era indispensable. Porque Él, al igual que nosotros, quiere relacionarse con hombres verdaderos. Convertirse en el objeto de Dios es como si Dios se casara con esa persona. ¿Ustedes se casarían con cualquier persona sin saber cuáles son sus principios? Sin saber en qué cree, sin saber qué practica. A lo mejor es un delincuente, un criminal, un asesino, un loco. ¿Sí? Entonces primero yo tengo que ponerlo a prueba. Si él desarrolló su carácter, entonces yo me puedo hasta casar con esa persona. Ahora, si ustedes son así, no duden que es porque Dios es así. Ustedes son como son, nosotros somos como somos, porque Dios es como es. Ese es el mensaje muy importante. En la medida que nosotros nos convertimos en personas de carácter, les puedo asegurar sin ninguna duda que Dios aplica todo sobre nosotros. Y ahí esa persona empieza a experimentar la presencia de Dios. Si no, no. ¿Sí? Yo les dije en el ejemplo del piso, que el piso responde con una fuerza a la misma intensidad, ¿sí? Yo como objeto, el piso, yo como sujeto, el piso como objeto. Responde con la misma intensidad. Pero digamos que el piso está roto en alguna parte, ¿sí? Entonces yo piso y me hundo. ¡Trac! Se hunde el piso. Y ya casi me quiebro la pierna. Bueno, ahí voy a hacer una marca y voy a decir, bueno, por ahí no tengo que pisar, ¿verdad? Hago una marca. Con esta parte del objeto yo no me relaciono porque no responde. Es lo mismo que hace Dios. Lamentablemente con ciertas personas no puede apoyar todo, porque la persona no está preparada para responder. No está cumpliendo con su responsabilidad, con su habilidad para responder. Pero si hay otra parte del piso que sí me responde, yo puedo caminar tranquilo ahí arriba. ¿Sí? Porque va a responder, no hay problema, yo estoy tranquilo. Entonces Dios puede apoyarse sobre esta clase de hombre con toda tranquilidad. Y sus amigos, su gente también. No hay nada más triste que ser un hombre sin principios. Un hombre sin principios no es nada. Nada.
Porque no va a ser un buen esposo, porque nadie quiere casarse con esa persona. Y no va a ser un buen amigo, porque nadie quiere ser amigo de un falso. Y no va a ser un buen padre ni un buen hijo. Ni va a ser un buen comerciante, por lo tanto no va a ser un buen socio. Una persona sin principios no es nada. Y después se pregunta, bueno, pero ¿por qué estoy tan mal en la vida? ¿Y por qué la gente no me quiere? ¿Qué malo que es el mundo? Pero él debería empezar a interpretar ese tipo de cosas. ¿Entienden que lo que ustedes están escuchando es oro en polvo? Es oro puro. Si pueden entender eso, esa es la esencia de la religión. Eso es lo que ustedes están practicando. El desarrollo de nuestro carácter, la habilidad de responder, la capacidad de hacer que nos respondan y de convertirnos en un buen objeto para cualquier persona. Que la persona sepa a qué se puede atener conmigo. Si conoce mis principios, me conoce a mí, porque yo voy a manejarme según estos principios. Supuestamente una persona lee el prospecto de un carro y ya sabe cómo es, y así tiene que funcionar. No puede funcionar de modo diferente al prospecto. Bueno, nosotros somos como carros, tenemos un prospecto, que es el principio divino. Se supone que así funcionamos. O sea, cuando alguien nos conoce y dice, sí, funciona dentro del principio, qué bueno. Si una persona funciona dentro del principio, todos quieren relacionarse con esa persona. Pero a veces tenemos el prospecto y cuando llega la hora, resulta que actuamos totalmente en contra del principio. Entonces nadie quiere. ¿Se entendió? Entonces la primera bendición era fundamental. El hombre está conectado con mente y cuerpo a las leyes y los principios del universo. Tiene disciplina, tiene carácter universal. Sabe lo que quiere y además controla su cuerpo físico. Pero Dios no solamente tiene carácter interno y forma externa, también tiene, dijimos, positividad y negatividad. Quiere decir que la primera bendición era para mostrar la parte esencial, carácter interno y forma externa. Y la segunda bendición, que es multiplicaos, era para reflejar, porque dijimos que Dios quiere verse reflejado, como un artista quiere verse reflejado en su obra, ¿verdad? Dios quiere reflejar su masculinidad y su feminidad perfecta. Quiere decir que ahora esta persona de carácter puede ser un hombre perfecto. Este hombre perfecto refleja la característica masculina perfecta de Dios. Y si es una mujer, la mujer perfecta, refleja las características femeninas perfectas de Dios. Sí, mujer perfecta. Mujer perfecta. Un hombre perfecto y una mujer perfecta reflejan la masculinidad y la feminidad perfectas en Dios. Entonces, en esta acción de dar y recibir, Dios se puede ver reflejado. Una vez que este hombre se convierte en el templo de Dios, con la primera bendición, todo lo que él hace horizontalmente es la manifestación de lo que él recibe de Dios. Él recibe de Dios y entonces horizontalmente es la manifestación visible de Dios. Lamentablemente en toda la historia humana había habido una sola persona que logró esto, y fue Jesús. Por esa razón, él tenía la autoridad de decir, el que me ve a mí ve a Dios. El que me ve a mí ve a Dios. Porque él era la manifestación visible de ese Dios que habitaba dentro de él. Somos el templo de Dios, dice la Biblia. Y Jesús decía, y en aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Son uno, de todo lo que él hace horizontalmente. Entonces, esta persona es uno con Dios. Cuando él entrega este amor, esta mujer está recibiendo el amor de Dios en forma directa, no hay ninguna distorsión. Y del mismo modo, ella es una con Dios, y cuando ella entrega este amor, él está recibiendo el amor de Dios. Es uno con Dios y ella es una con Dios. ¿Se entiende? Cuando ellos tengan sus hijos, reflejando las características de Dios y recibiendo la energía indispensable para su crecimiento, el amor y la verdad de Dios, en forma absolutamente clara a través de sus padres. Dense cuenta ustedes que esto es muy importante, no solamente para sus propios hijos, sino para que ustedes puedan entender los conflictos que a lo mejor han tenido en su propia infancia.
La mente de un niño es totalmente maleable. ¿Se entiende lo que es maleable? Se le puede dar la forma que uno quiere. Es muy maleable. Está ahí en blanco, como un papel en blanco. Que en realidad es muy positivo que así sea, porque quiere decir que cualquier cosa buena que uno quiere enseñarla muy fácilmente la coloca. Pero si uno es malo, eso es muy peligroso, porque muy rápidamente puede contaminarlo también. ¿Qué pasa con la mayoría de nosotros? ¿Qué pasó? O con el mundo. No tenemos padres que han desarrollado un carácter dentro de cierto principio absoluto, uno con Dios. No tenemos padres que tengan la autoridad de decir, el que me ve a mí ve a Dios. Entonces, esto está cortado. Y existe una contradicción en la educación de los niños. Muchas veces, un padre educa a su hijo y, por ejemplo, le pega una paliza si lo ve fumando, pero él fuma. O le pega una paliza si escucha que dice malas palabras, pero él dice malas palabras. O le pega una paliza si se pelea con su hermanito, pero él se pelea con su esposa. Entonces hay una contradicción entre lo que él dice y lo que él hace. ¿Se entiende? Entonces de chico, y esto apréndanlo, es muy importante, si alguno de ustedes es padre, y si no lo es, no importa, lo será en el futuro, sus hijos no van a hacer lo que ustedes digan. Ellos van a hacer lo que ustedes hagan. Sus hijos no van a hacer lo que ustedes digan, van a hacer lo que ustedes hagan. ¿Sí? Un niño, en el buen sentido, es como un animalito. ¿Sí? Cuando nace no tiene desarrollado su intelecto, ¿verdad? No tiene su intelecto desarrollado. Un monito, imagínense ustedes un monito. Un monito no es intelectual. Ustedes no le pueden leer un libro para que le entienda. Pero ¿él qué hace? Él imita. Imita, ¿o no? Con un niño es igual. Al principio es como un monito, no tiene desarrollado su intelecto. Quiere decir que no importa mucho lo que ustedes le digan. Él imita. Entonces no sirve tratar de ser malo, o sea, ser malo y tratar de educar a su hijo bien. No funciona. El único modo es tener un carácter verdadero primero. Por eso Dios le dijo al hombre, primero crecer, después multiplicados. Entonces, naturalmente el hombre iba a tener hijos verdaderos también. Pero ahora el hombre es caído, tramposo, mentiroso, corrupto, y sin embargo quiere que sus hijos le salgan bonitos. Después se deprime cuando no es así. Es verdad, así está el mundo. Así está el mundo. Bueno, originalmente el plan de Dios, porque en esta conferencia estamos hablando del ideal de Dios. El ideal de Dios era eso para el mundo. De estos hijos iba a venir una familia perfecta. Después, como extensión de esta familia, se iban a unir varias familias, iban a formar una sociedad perfecta, naciones perfectas y un mundo perfecto. Y esto es lo que se llamó reino de los cielos, donde cada integrante de ese mundo sería el templo de Dios, personas de carácter. Si bien seríamos todos diferentes, porque tenemos personalidades diferentes, tenemos modo de ser diferentes, pero a lo que me refiero es principios verdaderos, los mismos principios todos, personas de carácter. ¿Se entiende? Entonces, acá Dios podía verse reflejado totalmente. Porque al decir hombre perfecto o mujer perfecta, estoy incluyendo toda esta primera bendición. Significa que ya cumplió con esta primero. Quiere decir que este hombre tiene carácter interno y forma externa. Y esta mujer tiene carácter interno y forma externa. Pero a la vez esto es masculino y esto es femenino. Quiere decir que en la familia se reflejan todas las características de Dios. El objeto perfecto de Dios es la familia. En la familia Dios se puede ver reflejado totalmente. Y por último, la tercera bendición era dominar, el dominio de la creación. Esto significa, un individuo perfecto forma familias perfectas, y familias perfectas forman un mundo perfecto. Significa toda la humanidad centralizada en Dios, en perfecta armonía con la creación. Esto forma un mundo ideal. Ahora observemos esto. ¿Está ocurriendo esto hoy en día? El hombre se contaminó con propósitos falsos. No está conectado con Dios.
viola constantemente sus principios. Las familias son un desastre. Todos nosotros hemos sido mal educados. Algunos peor, otros no tan mal, pero ninguno idealmente. Y después estamos en una humanidad donde constantemente se está contaminando la creación. Constantemente. Contaminamos el aire, contaminamos el agua, extinguimos especies de animales, hacemos desastres a la creación. Pero hay un dar y recibir. ¿Sí? Hay un dar y recibir. Por lo tanto, la creación responde en la medida en que nosotros lo estamos dando. ¿Y por qué nos sorprendemos que haya pestes, que haya enfermedades, que haya sida, que haya cólera? ¿Por qué nos sorprendemos? La creación está respondiendo. Es el medio ambiente. Nuestro propio medio ambiente está constantemente contaminado por el hombre. Entonces, muchas personas ahora están tratando de solucionar esto, de que no se contamine la creación. Pero en realidad no se puede empezar por acá. No se puede comenzar creando un mundo ideal. Hay que comenzar creando un individuo ideal. ¿Sí? Porque este mundo es la extensión de individuos. El individuo no es un producto de este mundo. Este mundo, es producto del individuo, es una extensión del individuo, es al revés. El individuo corrupto creó este mundo corrupto. No es que el mundo corrupto hizo individuos corruptos, sino que el individuo estaba mal y por eso en su extensión creó un mundo malo. Entonces hay que cambiar acá. Debe venir una revolución, debe haber una revolución, pero una revolución pacífica, una revolución espiritual, la revolución espiritual del hombre, ¿no? Donde por primera vez en la historia realmente haya personas que puedan practicar principios universales, en paz, en armonía, con amor, pero practicar principios universales. ¿Sí? Y ese es el propósito que nosotros tenemos.